Bien, ¿están visualizando la pantalla? Sí, ¿Alguien me puede profesor. contestar, por favor? Sí, sí, profesor. Bien. Entonces, habíamos visto lo que era el análisis diferencial de un elemento de fluido. Habíamos visto de que sobre un elemento diferencial de fluido, todo su entorno le aplica presión, las presiones varían y la resultante de presión sobre un elemento diferencial de volumen sobre un elemento diferencial por unidad de volumen a menos gradiente de presión. Cuando igualábamos de gradiente de presión al peso por unidad de volumen, sería la ecuación de hidrostática que hemos estado viendo. Ya, ahora voy a avanzar un poco sobre la ecuación de Euler. ¿Qué tiene que ver Euler? El tema de el fluido ya no está en reposo, ahora ya tiene una aceleración. Entonces, Euler es quien evalúa la suma de fuerzas por unidad de volumen en un elemento diferencial es igual a la masa por la aceleración, pero masa por unidad de volumen. Si ustedes masa por aceleración lo dividen entre volumen, será densidad por aceleración. Ahora, vamos a tener ciertas aproximaciones, ¿no es cierto? Se puede hacer la siguiente aproximación, que vamos a suponer de que los esfuerzos eh, cortantes, ¿no? Son despreciables. Vean acá, en la matriz de esfuerzo que soporta el elemento de fluido solamente esfuerzos normales menos P, menos P, menos P, que ese es el tau XX, tau YY y tau Y y ZZ. O sea, solamente el fluido está en movimiento, soporta esfuerzos normales nada más. No hay esfuerzos cortantes o los esfuerzos cortantes son despreciables. Esa es la limitación de Euler, ¿no? Podemos aproximar muchos flujos al comportamiento de Euler, ¿no? Despreciando los efectos viscosos. Cuando aplicamos la ecuación de Euler a un elemento diferencial sería menos gradiente de presión más densidad por gravedad, menos gradiente de presión, fuerza de presión sobre este elemento, donde las fuerzas viscosas son despreciables, los esfuerzos viscosos son mínimos, cortantes, más la gravedad. ¿Por qué se pone G, X, G, Y y GZ? Porque muchas veces se trabaja con sistema de coordenadas rotadas. Entonces, la gravedad que está en Z está trabajando con ejes X', Y', Z', y en cada uno de esos componentes la gravedad tiene un efecto. Entonces, cuando se aplica en forma separada, se cumple de que la densidad por la derivada de la componente en X de la velocidad respecto al tiempo, derivada total, es igual a menos dp de X y rho Gx. Esta es la ecuación desagregada. Lo normal sería menos gradiente de presión más densidad por gravedad igual densidad por aceleración o derivada de la velocidad respecto al tiempo. Lo que se ha hecho con esta ecuación se ha desagregado la velocidad en sus componentes U, B y omega y nos salen las tres componentes de aceleración. Esta es la componente de la aceleración en el eje X, que tiene que ver con el cambio de presión en el eje X y tiene que ver con la componente de la gravedad en el eje X. Si en algún ejemplo no hubiera la componente de gravedad en el eje X, lo sería cero. Y lo que indicaría es de que debido a la componente de la aceleración en el eje X, ocurre un cambio de presión en X. De la misma forma, densidad por derivada de la componente Y de la velocidad respecto al tiempo, sería la fuerza inercial en el eje Y, menos gradiente de presión derivada parcial de P respecto a Y más densidad por gravedad. De la misma forma. O sea, se muestra un equilibrio, un balance entre las fuerzas de presión, la fuerza gravitatoria y la fuerza inercial. Eso es lo que me está expresando la ecuación de Euler. Estamos despreciando los efectos viscosos. Y podemos determinar las componentes de la aceleración porque U es un campo. U depende de X, de Y, de Z y del tiempo. De tal manera que du de t será la derivada parcial de u respecto al tiempo más u de u de x más v de u de y más omega de u de z. Acá salen cuatro componentes. Igual db de t sale derivada parcial de b respecto al tiempo más u de b de x más v
dB de Y más omega dB de Z. 4 componentes. Y acá en omega, de la misma forma, la derivada total, derivada parcial de omega respecto al tiempo, más U de omega de X, más V de omega de Y, más omega de Z. Entonces, esta ecuación que está compacta 537 va a tener varias componentes. Algo importante dice, concepto clave, justo vinculado con Euler. Con frecuencia suponemos que las componentes del esfuerzo cortante son tan pequeñas que son insignificantes. Eso es lo que, esa es la consideración que tiene Euler. No trabaja con los esfuerzos cortantes, porque los considera muy pequeños. ¿Qué considera? ¿Qué fuerza considera? Presión, gravedad, inercial, aceleración, nada más. Y entre ellas se concatena. Entonces, si ustedes pueden pasar acá de este término rho gx al otro miembro, o pasar de p de x al otro miembro y pasar a restar rho gx menos gx menos du de t, dp de y sería igual rho gy menos db de t, dp de z sería rho gz menos d omega de t. Vamos a encontrar que el gradiente de presión se debe a el efecto inercial y el efecto de la gravedad. Hidrostática. ¿Hidrostática qué suponía? Fluido en reposo. A 0, 0, 0. Y en reposo sabemos que no hay componente de G en X, de 0. No hay componente de G en Y, esto es 0. Sí hay componente en Z, menos G. Por eso es que cuando de esta ecuación, un caso particular es la ecuación hidrostática, que dice menos gradiente de presión más densidad por gravedad igual a 0. Y nos sale de P de Z igual a 0. Pero en este caso específico ya tenemos la fuerza inercial. Acá lo tienen en forma vectorial, lo que les indicaba. Densidad por derivada de la velocidad respecto al tiempo. Densidad por aceleración menos gradiente de presión menos densidad por gravedad. En forma vectorial, densidad dB de t menos gradiente de presión menos densidad por gravedad. Esta es la ecuación de Euler. Nuevamente, reitero, estamos considerando que los esfuerzos viscosos son despreciables. Y esta ecuación, tal como se indica, se puede integrarse a lo largo de una línea de corriente y nos sale la ecuación de Bernoulli de energía. Entonces, eso mucho depende de las condiciones iniciales, las condiciones de frontera. ¿Cómo nace Euler? ¿No? Euler nace, son las tres ecuaciones diferenciales que resultan de aplicar la segunda ley de Newton y despreciar los efectos viscosos. Acá tenemos un ejemplo, nos dan, a ver, se propone un campo de velocidad sea U igual 10y, x cuadrado más y cuadrado, v menos 10x, x cuadrado más y cuadrado y omega igual a 0. ¿Qué podemos notar acá? Que es un flujo bidimensional. Tiene componentes en z de velocidad igual a 0. Lo otro, no es uniforme, porque U varía según x, según y, en B también varía según x y según y. Entonces, me están preguntándome, ¿es este un posible flujo incompresible? Si es así, encuentre el gradiente de presión, suponiendo que el flujo de aire sin fricción, estaba trabajando con fluido aire y el eje vertical es Z. Use densidad igual 1.23 kilogramos por metro cúbico. Entonces, una forma de determinar si el fluido es compresible o no es tomándole la divergencia a la velocidad. Divergencia a la velocidad significa que du de x más dv de y más d omega de z debe ser 0. Si verificamos eso, es posible un flujo incompresible, o sea que no se deforma. ¿No? Incompresibilidad significa de que el cambio de volumen es 0, densidad constante. Normalmente es lo que muchas veces buscamos. Entonces, lo único que ustedes hacen cuando le den las componentes de velocidad, ven su cambio en x. Acá tenemos u, 10y, x cuadrado más y cuadrado. Hay que derivarlo respecto a x.
Y el b hay que derivarlo respecto a y de y hay que sumar, no tal como lo está haciendo. La derivada de 10y entre x cuadrado más y cuadrado, más la derivada respecto a y menos 10x en x, 10x, x cuadrado más y cuadrado, haciendo las respectivas derivadas, encontramos que todo da cero. Entonces, es posible un flujo incompresible porque la divergencia de la velocidad nos salió cero. Ahora, vamos a aplicar las ecuaciones de Euler para encontrar el dp en cada dirección. dp de x, ¿no? De gx no hay, cero. Gravedad en y no hay cero. Gz igual a menos g. Hay dp de x, dp de y, dp de z, y con eso armamos el gradiente. Aplicamos en x densidad de u de t menos dp de x más rho g. Y de acá pasamos menos la derivada de la velocidad u respecto al tiempo. Y lo que les indicaba, cuando derivamos, hacemos la derivada total de la componente nu, eso nos va a quedar 4 términos. du de t más u de u de x más v de u de y más omega de u de z. Lo desdoblamos porque u es una función del espacio y el tiempo. Es función de x, y, z y del tiempo. Entonces, estoy aplicando, esta es la ecuación de Euler aplicada al eje x. Densidad derivada de u respecto del tiempo menos dp de x más rho gx. Como en este caso, me está indicando que la gravedad está actuando en el eje z, no hay gx. Y de acá obtenemos el gradiente, cómo cambia la presión en x, porque quien es causante, valga la redundancia de esto, es la fuerza inercial. Y el du de t, usted lo divide con la derivada parcial de u respecto al tiempo, más u de u de x, más v de u de y, más omega de u de z. Reemplazan y hacen las derivadas, ya tenemos dp de x, cómo cambian. De la misma forma, densidad dB de t menos gradiente de presión respecto a y. Y de acá igualmente tendríamos el dB de t. Y el dB de t va a ser igual acá de derivada total de la velocidad componente y, o sea, dB de t más u dB de x más v dB de y más omega dB de z. Es análogo a esto, simplemente cambiamos. Acá era u, acá ahora es b. Va a quedar b, ¿no? U dB de x, b dB de y, omega dB de z y dB de t. Cuando trabaje con omega, también de la misma forma. De omega de t, u de omega de x, v de omega de y omega de z. O sea, este operador que tiene 4 componentes, lo vamos a aplicar para las 3 componentes de velocidad. En el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Específicamente aquí estoy trabajando la componente de la expresión de Euler en el eje X, con la finalidad de obtener ¿qué queremos acá? El gradiente de presión en X. ¿Cuál es la conclusión? Que dP de X es menos densidad du de T, componente de aceleración en X, a su X. ¿Y aquí es igual a componente de aceleración en X? Lo que ven acá. U de U de X más B de U de Y más omega de U de Z y de U de Z. De la misma forma, de la misma forma, de la misma forma tenemos la, de la misma forma tenemos el de P de Y. El cambio de presión según Y será menos densidad por A sub Y. ¿Quién es A sub Y? dB de T, U dB de X, más V dB de Y. Vamos a desplazarlo, espera, porque está molestando. U dB de X, más V dB de Y, más omega dB de Z y dB de T igual a 0. Sumamos todo y obtenemos dP de Y. ¿Cómo cambia la presión en Y? Nos sale 123Y entre X cuadrado más Y cuadrado. Y finalmente, en el ejemplo no hay aceleración según Z. Entonces, ¿qué pasa en Z?
en Z, como no hay componente de velocidad, tampoco hay componente de aceleración. Entonces, ahí se compensa en ese eje, es un fluido en movimiento. Pero ¿qué pasa en el eje Z? Su cambio de presión es como si estuviera en reposo, ¿correcto? Pero el fluido está en movimiento en el plano XY. Hay que tener mucho cuidado. Se cumple que menos dp de Z igual rho gc. Entonces, la presión cambia en Z por efecto de la aceleración de la gravedad, tal como habíamos indicado, ¿no? Toda aceleración origina cambio en la presión, como nos dan la densidad del aire, en este caso 1.23 kilogramos por metro cúbico, y la gravedad menos 9.81, obtendríamos cómo cambia P en Z. Si tenemos los cambios en X, en Y y en Z, voy a... Un momento, voy a minimizar porque parece que yo voy a dejar de compartir. Está filtrándose un ruido ahí. Me permite un momento. Acá estábamos. Estábamos obteniendo el gradiente de presión. Sí, no, justamente, ¿no? En este caso teníamos un campo de velocidad. Componente sub 10y entre x cuadrado más y cuadrado, v menos 10x entre x cuadrado más y cuadrado y omega igual a 0. ¿Qué es lo que querían primero? Reitero, está pidiendo si es este un posible flujo incompresible. Entonces, para saber si es compresible o incompresible, simplemente tenemos que ver la deformación del fluido. Las deformaciones deben ser cero. Entonces, la divergencia de la velocidad debe ser cero. Du de x más dv de y más de omega de z debe ser igual a cero. Entonces, si se cumple esa condición, es posible un flujo incompresible. Como me indica que omega es cero, cuando hacemos du de x y dv de y, reemplazamos, nos va a dar cero. Entonces, es posible un flujo incompresible. Y lo otro, trabajamos para gradiente de presión, trabajamos con la ecuación de Euler por cada eje, ¿no? dp de x va a ser menos densidad de u de t. Acá lo tenemos. Igual, densidad de b de t menos dp de y igual rho g sub y. Y obtenemos de la misma manera, a partir de la aceleración, obtenemos el gradiente según la dirección y. Y en z, ¿qué pasa? No hay componente de velocidad. Por tanto, no hay movimiento, no hay aceleración. Ahí en z se cumple que el efecto gravitatorio más el efecto de presión se hace cero. Entonces se cumple que dpz igual rho g. En ese eje tiene una ecuación similar a fluido en reposo, pero no está, bueno, sería en reposo relativo respecto a ese eje. Se cumple la ecuación de hidrostática. Y finalmente, una vez que ustedes ya tienen el valor de la presión en X, el valor de la presión en Y y el valor de la presión en Z, entonces ya ustedes pueden, ¿no? Expresar lo que es el gradiente de presión en sus componentes. El gradiente de presión igual dp de X por Y, dp de Z por 0, dp de Z, dp de X por Y, dp de Y por J, dp de Z por K. Disculpe, dp de Z por K. ¿Correcto? Entonces, ¿qué me implica? Teniendo gradiente puedo encontrar el campo de presión, o sea, la presión se encuentra íntimamente ligada con el campo de aceleración y la aceleración es el campo de velocidad, o sea, teniendo un flujo de fluido, ¿no? Con sus componentes U, B y omega, ya tengo la aceleración y con la aceleración tengo la presión, ¿no? A partir de una variable cinemática, puedo saber yo cómo cambia la presión. A partir de un campo de velocidad, ya está definido el campo de presión, o sea, ya está obligado ya. Luego de esto, tenemos limitaciones, ¿correcto?
casualmente hay limitaciones porque Euler está considerando que los efectos viscosos son despreciables. Por eso es que a continuación sale la ecuación Navier-Stokes. Navier-Stokes es una ecuación en la cual se incorpora el efecto de presión, el efecto gravitatorio y el efecto viscoso, ¿no? Ahí están con sus dos constantes, ¿no? La constante de viscosidad y hay un segundo coeficiente de viscosidad lambda, ¿no? Que tiene que ver con la divergencia de la velocidad. Y acá observamos lo que ocurre. Los esfuerzos cortantes en los planos de un elemento diferencial, tau xy es u de y de b de x. El esfuerzo cortante que actúa normal a la cara x en dirección z es u mu, viscosidad, du de z más de omega de x. El esfuerzo cortante que actúa en una cara cuya normal es y en dirección z, mu db de z más de omega de y. Entonces, también, si me dan las componentes de la velocidad, podemos encontrar los esfuerzos cortantes en las caras del elemento diferencial aplicando la expresión 5.310. También se puede obtener los esfuerzos normales, ¿no? Menos la presión más dos veces coeficiente de viscosidad de U de X más densidad, divergencia de la velocidad. En el ejemplo anterior que habíamos considerado, ¿no? En el ejemplo anterior, la divergencia de la velocidad era cero y además los esfuerzos cortantes eran despreciables. Por eso es que el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo tenía componente menos P, menos P, menos P, ¿no? En este ejemplo, vamos a mirarlo. Ahí está. En la ecuación de Euler no hay esfuerzos cortantes y solamente tenemos esfuerzos normales y los esfuerzos normales son iguales a menos P, tal como ustedes lo ven acá, ¿no? Pero ahora ya estamos ya en Navier-Stokes. Navier-Stokes considera, considera dice, además de los esfuerzos normales, los esfuerzos cortantes, ¿no? Y tal como se indica aquí, muchos fluidos representan una relación lineal entre los componentes de esfuerzo y los gradientes de velocidad. Esos fluidos, habíamos visto, se denomina newtonianos, ¿no? ¿Y quién es newtoniano? Fluidos muy comunes para nosotros, el agua, el aceite, el aire. Si además de la linealidad requerimos que el fluido sea isotrópico, el mismo comportamiento en cualquier dirección, es posible relacionar las componentes de esfuerzo y los gradientes de velocidad usando dos propiedades de fluido. Uno, la viscosidad, mu, y dos, un segundo coeficiente de viscosidad, lambda. Entonces, eh, las relaciones de esfuerzo y gradiente de velocidad, a menudo conocidas como ecuaciones constitutivas, se muestran ahí. Entonces, ¿qué aprendo aquí? Solamente teniendo las componentes de velocidad, podemos determinar los esfuerzos cortantes y además puedo determinar los esfuerzos normales cuando los esfuerzos cortantes son significativos, teniendo como datos las componentes de velocidad y los dos coeficientes de viscosidad. Además de considerar que el fluido es newtoniano, isotrópico, ¿no? Igual comportamiento, la estructura molecular en cualquier dirección es la misma, un comportamiento uniforme en cualquiera de las direcciones. Ahora, hay relaciones. ¿Cómo se relaciona el coeficiente de viscosidad con un segundo coeficiente de viscosidad? Acá, ¿no? Para la mayoría de los gases monoatómicos, el segundo coeficiente de viscosidad está relacionado con la viscosidad a través de ese coeficiente. El segundo coeficiente de viscosidad es menos 2/3 de algo muy importante que se conoce como la hipótesis de Stokes, que es que la presión. La presión es menos el promedio aritmético de los tres esfuerzos normales, tal como ustedes ven. La ecuación de Navier-Stokes en forma detallada
Lo ven ahí en la ecuación 5.33. Acá, ¿qué tenemos? Fuerza inercial, fuerza de presión, fuerza gravitatoria o fuerza viscosa. En muchos ejemplos de especies de términos. ¿Por qué? Porque trabajamos muchas veces con fluidos incompresibles. Y en un incompresible, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto es du de x más dv de y más d omega de z? Que es la divergencia de velocidad. ¿Esto cuánto es? Cero. Entonces, ustedes van a encontrar la ecuación de Navier-Stokes de la siguiente manera. Densidad de U de t menos dp de x, densidad por rho x, viscosidad por Laplaciano de U. Densidad de B de t menos dp de y, densidad por GY, viscosidad por Laplaciano de B, y así sucesivamente. ¿Cuál es la riqueza de esta ecuación? Cuando el fluido no es compresible. Cuando el fluido es compresible. Cuando el fluido es compresible, ¿qué es lo que pasa? El gradiente de presión se ve afectado respecto a un incompresible, porque hay un aporte de qué? Al cambio de presión causado por este segundo coeficiente de viscosidad, ¿no? Que en este caso es igual a 1. Justo lo que vemos acá, ¿no? Aparentemente hay varios términos acá. Entonces, acá vemos la simplificada. Ecuación de Navier-Stokes, que relaciona la fuerza inercial, la fuerza de presión, la fuerza gravitatoria y la fuerza viscosa en los tres ejes. Se recomienda trabajar en los tres ejes para poder simplificar, si no sería muy engorroso. Tener cuidado que acá du de t es la derivada parcial de u respecto al tiempo más u de u de x más v de u de y más omega de u de z. Acá tenemos cuatro términos. Acá también hay cuatro términos. La derivada total de b respecto al tiempo, la derivada de b local respecto al tiempo, más u de b de x, más v de b de y, más omega de b de z. Acá también hay cuatro componentes. Entonces, lo que, lo que pueden notar ustedes es que de la ecuación de Navier-Stokes, un caso particular, cuando estos tres términos que ven aquí son cero, porque las fuerzas viscosas son despreciables, no sale la ecuación de Euler. Euler, y fuerza inercial, fuerza de presión y fuerza gravitatoria, ¿no? Justamente habla de esta ecuación de Navier-Stokes, son dos, ¿no? Navier del año 785 al 36 y Stokes de 1819 a 1903. Vean, con estas tres ecuaciones diferenciales y la ecuación diferencial de continuidad, tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. ¿Por qué? ¿No? Porque tengo cuatro incógnitas, tengo U, B, omega y la presión. Entonces el tema es tener la suficiente cantidad de ecuaciones como incógnitas. La densidad, la viscosidad, la densidad son propiedades de fluidos, se supone conocidas. Ahora, ¿qué es lo que buscamos con las ecuaciones? Resolver con las condiciones de frontera e iniciales apropiadas es posible resolver las ecuaciones. Varias geometrías relativamente sencillas permiten soluciones analíticas. Todo lo que trabajamos nosotros a nivel de ingeniería hay soluciones analíticas, soluciones gráficas, soluciones numéricas, métodos numéricos. Entonces, lo primero que uno busca una solución analítica. También se han determinado soluciones numéricas, tal como dice, ¿no? Aplicando métodos computacionales, debido a las ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Los términos de aceleración, que las ecuaciones sean no lineales. Y que es lo que, algo muy importante, acá hay mucha riqueza. Dice, no podemos estar seguros que la solución encontrada en realidad se demuestre en un laboratorio. Y las soluciones no son únicas.
Es algo muy importante en ingeniería. Es como una viga tiene muchos modos de vibración. Cuando vemos fenómenos de transferencia de calor, tiene muchos modos. Entonces no hay solución única. Y eso se explica a partir de la serie de Taylor, se explica, ¿no? Que no hay. Pero ¿quiénes van a restringir? Las condiciones iniciales, ¿no? Que son en tiempo cero. Posición, velocidad y aceleración en tiempo cero. Y las condiciones eh, de frontera. Por ejemplo, dice, por ejemplo, un flujo laminar y un flujo turbulento pueden tener las mismas condiciones iniciales, correcto, las mismas condiciones de frontera, pero los dos flujos, las dos soluciones son muy diferentes. No vean, en el año 1903 ya ellos ya habían, Navier y Stock habían me ha patentado su ecuación. El otro fue hasta el 36, ¿no? Y 785 hasta el 36 y el stock del 19 al 20 al 900, ¿no? Casi 84 años. Y los otros son 15, otros son 15, 51 años, ¿no? Nadie no vivió mucho, ¿no? Vean la fecha, ¿no? Stock trabajó mucho. Ya, esta pequeña parte les voy a enviar ahorita a su correo, al delegado que está comunicándose conmigo, y luego vamos a continuar. Ya, voy a dejar de compartir, lo voy a enviar al correo del delegado, que está comunicando conmigo para coordinar, tal como les había indicado. A ver, vamos a Fernando, ¿no? Está comunicándose conmigo, ¿no? A él le voy a responder, le voy a adjuntar, ¿cómo se llama? Ecuación de Euler o para PDF. Y de una vez le comparto para que material de lectura. Ecuación de Euler. eh, lo voy a pegar lo que me está Jonathan, ¿no? Ah, voy a compartir la pantalla para ver el tema. A ver, como les he indicado, ¿no? La práctica estaba programada para hoy día, por el
contexto para el transportista, ¿no? Las actividades administrativas presenciales acá, para el día viernes 11 y 13, según lo dispuesto en la Gaceta tal, sea, ¿no? En ese sentido, se necesita que las prácticas calificadas sean reprogramadas dentro del horario regular, ¿no? Cabe resaltar, las prácticas deben realizarse de manera presencial, entonces no podemos tomar prácticas virtuales. Este es un comunicado que mandan los departamentos académicos. Entonces, por tal motivo, yo les he indicado, para dejar de compartir, que la práctica, la otra semana es feriado, Semana Santa. Entonces, la práctica se va a tomar, el único día que nos queda es el día martes. Entonces, el día martes se tomará en el horario de clases, la práctica. Es la única opción, no hay opción. Yo no puedo acomodarme a otras situaciones, ¿no? Yo sé que hay un alumno que tiene cruce, ya verá cómo le tomaremos una práctica especial a él, pues, y junto con los turbomáquinas, también hay que ver cómo soluciona eso, pero si tiene laboratorio, no sé si el laboratorio será, ¿cómo se llama? Un tema de vital, pero debe dar su práctica en el horario que corresponde. No me puedo acomodar a todas las situaciones. Imagínense, uno tiene cruce, el otro tiene cruce, y yo no puedo acomodarme. Yo tengo que acomodarme hacia al promedio del aula, ¿no? Entonces, el, Profesor, buenas tardes. sí, sí, le escucho, usted envía todo, pero quiero que entienda, el tema de la práctica se debe tomar hoy día y no se Sí, asigna profe, a estos pero temas que no son sé si ajenos a podría mí, intervenir. ¿sí? No sé si me podría dar la palabra, por favor. Entonces ya lo habíamos visto los fluidos, específicamente vamos a ir a la parte que corresponde fluido con aceleración. Un poco, esta es la semana 3, igual lo voy a descargar y le voy a enviar, ¿no? Estos son ya los materiales de trabajo de presión, densidad, peso específico, viscosidad, la ley de viscosidad de capa parabólica, newtonianos y no newtonianos. El Poise, que es 10 a la menos 1, Newton, metro por segundo cuadrado, ¿no? Porque a veces nos dan en unidad de Poise. Una Poise es una dina segundo por metro cuadrado, ¿no? Entonces, cuando lo pasamos a unidad de viscosidad pequeña. Esa parte de viscosidad lo hemos visto, pueden repasarlo, pero acá vamos a pasar a la, quiero llegar a este, hidrostática, ya hemos visto, fluido en reposo, sobre placas, cómo varía. Entre presión centroide que hemos visto, fuerzas inclinadas, esto hemos visto, ¿no? Cuánto se aleja el centro de presión del centroide, esto lo hemos visto, y las inercias, esa tablita también que es importante, que en la práctica debe estar, el momento de inercia, algunos trabajan con radio de giro, las sobre superficies curvas, no me falta hacer, eso lo voy a hacer en la siguiente clase. Y en lo que iba acá, la fuerza de bollamiento que vi en la última clase, el efecto de empuje, como tiene estable, inestable y diferente, equilibrio relativo de líquidos. Acá vamos a ver. Entonces, la expresión que habíamos visto, la de Euler, la ecuación de Euler que habíamos visto, entonces, es la que me permite establecer la ecuación de movimiento del fluido cuando está acelerado. Entonces, vean, en la primera imagen que ustedes observan ahí, el fluido está en reposo. Pero cuando se acelera, vamos a tener todo un plano de inclinación de la isóbara.
En el primer caso, la isóbara es perpendicular al campo gravitatorio y en el segundo, la isóbara está inclinada. La superficie libre se inclina, entonces ya no podemos hacer uso de los principios hidrostáticos. Entonces, acá lo que se va a formar acá un triángulo, ¿no? Donde tenemos el efecto del peso, el efecto de la aceleración, ¿no? Y se va a obtener, ¿no? Se va a obtener de que la tangente del ángulo de inclinación de esta pendiente es igual a la aceleración entre la gravedad. Y si en el eje Z de este fluido no tenemos componente de fuerza, ¿no? Efecto solamente de la gravedad, entonces se comporta como si estuviera en reposo. Realmente todo esto lo que se ve acá es a nivel macro, pero el mejor enfoque es el diferencial. El enfoque diferencial tiene mayor riqueza, pero les estoy mostrando, ¿no? Que los casos, ¿no? Caso de aceleración constante, horizontal constante, vertical constante y rotación alrededor de un eje vertical a velocidad angular. Adicionalmente también las partículas rotan, como si ustedes observan acá. Ahí también se va a dar el efecto de los campo gravitatorio, del campo de la aceleración, y no va a salir ecuaciones muy interesantes como la que está acá, ¿no? De que la componente Y de la superficie libre es igual a omega cuadrado sobre 2G por X cuadrado. Por rotación. Toda esta superficie curva es un paraboloide y se da cuando se integra se va a dar una proporción entre el volumen de este paraboloide interno, donde no hay fluido, respecto del volumen total. El volumen interno es la mitad del volumen total, ¿no? Bajo esa proporción y consideraciones que acá está de frente, ya no. La ecuación de la superficie libre, Y igual omega cuadrado sobre 2G por X cuadrado. Esto es un poco para que la parte eh, del comportamiento del fluido que se tiene en los casos de reposo, movimiento acelerado, con aceleración lineal, con, con rotación. Es un enfoque macroscópico, no tiene mucha riqueza, ¿no? Lo mejor es el enfoque diferencial, cuando ahí salen las ecuaciones, por acá estamos agarrando un elemento de altura, por ejemplo, acá presión 2 por el área, menos presión 1 por el área, menos el peso, igual a la masa por aceleración, y encuentro la relación, ¿no? Presión 2 es la presión en 1 más peso específico por la altura, más la aceleración vertical entre la gravedad por peso específico. Pero ¿cómo ha obtenido usted acá? Este fluido, este recipiente está siendo elevado hacia arriba.
hacia arriba con una aceleración a sub y. Se supone la gravedad está en otro sentido. Entonces, quiero analizar el comportamiento, tomamos un elemento, un cilindro de fluido, la fuerza en la parte inferior, la presión 2 por diferencial de área. La fuerza en la parte superior, menos presión 1 por diferencial de área. Menos el peso, igual a la masa por la aceleración del elemento. Acá ordenamos lo que más es peso sobre gravedad. Pasamos a el peso es igual a peso específico por volumen. Peso específico, volumen es H por diferencial de A. Y diferencial de A se simplifica y nos va a quedar lo siguiente. Presión en la parte inferior, presión en la parte superior, más peso específico por la altura. Esto conocíamos por hidrostática. Pero debido al efecto de la aceleración, tenemos una componente adicional, ¿no? De presión acá. Más, hacemos la proporción entre la aceleración según Y, entre la gravedad, y todo eso por peso específico por altura. Ahora puede decir, profesor, ¿no? En un caso, ¿no? O sea, el objeto de estudio aquí es un cilindro. Así como hice en la clase para la fuerza de bollamiento en un cuerpo que flotaba. Ahora, si se acelera hacia abajo, profesor, igualito, ¿no? La única diferencia que va a ocurrir es que, vamos a, se acelera hacia abajo, va a tener presión 2 por diferencial de área, menos presión 1 por diferencial de área, menos peso, menos W entre G por A sub Y. Y nos sale así. Si hacemos un análisis comparativo entre esta ecuación y esta ecuación, en que cuando si se acelera hacia arriba, soporta mayor presión. Si se acelera hacia abajo, disminuye la presión, vean, porque es presión 1 respecto a lo que se tendría en reposo. La presión 2 es la presión 1 más peso específico por la altura. Este es el componente adicional, la relación que hay entre la aceleración y la gravedad. Y acá tendríamos de igual manera esta proporción. Un caso muy interesante, ¿no? Agarras un elemento diferencial, le aplicas las fuerzas, la segunda ley de Newton y obtienes la presión. Cuando se acelera hacia arriba y cuando tenemos hacia abajo. Aceleración vertical de costado. Un poco para ver cómo se está enfocando. Acá tenemos el efecto del fluido que está rotando con omega y va a formarse en un radio R, una altura H, una isóbara. Desde acá lo que dice, sobre una partícula M en la superficie libre actúan las siguientes fuerzas. El peso, fuerza normal de la superficie libre. El peso, la fuerza normal. Y se cumple de que si tiene una aceleración centípeta, que es igual a R. La aceleración centípeta es omega cuadrado por X. Y es igual que G por tangente T. ¿Cómo sale esa componente? Por la componente del peso, W tangente T. De ahí, la aceleración por X, G tangente de teta, se hace la tangente de teta es de Y de X. G de Y de X igual a omega cuadrado por X. Esa es la ecuación básica de un fluido que está rotando. La gravedad por la pendiente, omega cuadrado por X. Y de acá lo integramos. G por Y me va a salir acá. Y acá tendríamos omega cuadrado, la integral de X de X, X cuadrado medios. Y vamos a encontrar de que
Y es igual. Omega cuadrado sobre 2G por X cuadrado. Donde se cumple que cuando X es igual a 0, Y igual a 0, C igual a 0. Cuando X es igual a 0, Y igual a 0, C igual a 0. Donde siempre está interviniendo el peso, ¿no? De acá la consideración que tienen que tomar en cuenta es de que el volumen del paraboloide engendrado por la rotación de fluido como sólido rígido es la mitad del volumen que lo contiene. O sea, el volumen del paraboloide o el volumen del anchurado es igual a pi r cuadrado por h sobre 2. Justamente está acá lo que les digo. Cuando desciende el líquido en el eje del cilindro, el paraboloide posee una propiedad conocida fácil de demostrar, que se refiere a que el volumen del paraboloide es la mitad del volumen del cilindro circunscrito. Si en n representa el nivel del líquido antes de la rotación, puesto que se pierde y ahí está. Bueno, principio de conservación de masa. Estos son ejercicios. Vean, acá está trabajando con radio y giro al cuadrado, ¿no? No, esto es, sí, es otra forma de trabajarlo. Por eso estamos trabajando con la presión en el centro de gravedad multiplicada por el aire y acá tenemos el seno de teta por IXX. Radio de giro es la raíz cuadrada de inercia entre el aire. Radio de giro al cuadrado, inercia entre el aire. Igual con las fórmulas que ustedes conocen pueden llegar. Este archivo también lo voy a pasar, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, la inclinación de la superficie libre, cómo se encuentra. Es un ejemplo de rotación. A ver, vamos a ver ejemplo de rotación para luego ya enviarles el tema. Dice, un recipiente cilíndrico abierto de 0.2 metros de radio y 0.8 de altura. Contiene agua hasta 0.6. Pregunta, ¿a qué velocidad angular máxima puede rotar sin que se derrame el agua? O sea, justo cuando por este punto pase el... ¿Cuáles son las presiones máxima y mínima en el fondo? La otra pregunta es, ¿a qué velocidad angular la presión relativa en el centro del fondo será nula? Empezamos con lo siguiente, ¿no? Tenemos la altura media entre la referencia inicial y la final. La altura es 2 veces esta línea, pues justo va a pasar por acá. Acá, cuando se hace la rotación, se demuestra de que esta línea si yo tengo una línea de referencia y empieza a rotar, va a bajar una cantidad y va a subir una cantidad. La cantidad que baja es igual a la cantidad que sube. Esa es la proporción. Respecto de el nivel inicial del líquido. Baja una cierta cantidad, lo mismo que sube para llegar al punto, para llegar acá al punto extremo. Donde H estamos denotando la diferencia de nivel entre el paraboloide que pasa por el vértice superior respecto del fondo. Entonces, si a mí me dan este espacio, hasta acá la altura, y hasta acá la altura, entonces, esta altura se supone de que en rotación va a bajar la misma altura. Por eso es que acá yo digo, hasta 0.6 está. Correcto. Ya, muy bien. El recipiente tiene 0.8. Cuando rota, va a pasar la paraboloide. ¿Sí? ¿Cuánto baja, cuánto sube? De acá, h que es igual, 2 veces esta diferencia. 0.8 menos 0.6, multiplico por 2, ya tengo una diferencia para que justo cuando pase esto por el extremo. Acá está. H igual
2 veces 0.8 menos 0.4. Y además se cumple la ecuación en la superficie de rotación, que es la de acá. La altura es omega cuadrado entre 2g por r cuadrado. Vamos a ver la ecuación. Omega cuadrado entre 2g por r cuadrado. Vamos a ver la ecuación que está por acá. Y igual omega cuadrado entre 2g por x cuadrado. ¿Correcto? Esa es la ecuación. Y igual omega cuadrado entre 2g por x cuadrado. Aplicamos esa expresión. H igual omega cuadrado entre 2g por r cuadrado. De acá sale R. R que es igual 2GH entre omega. ¿No? Está pidiendo el omega, ¿no? Pidiéndolo. ¿A qué velocidad angular? Entonces, allá. El omega que es igual. Si yo tengo de dato H, tengo de dato el radio, entonces omega es 2GH entre R cuadrado raíz cuadrado. O 1 entre R raíz de 2GH. Entonces, para que pase exactamente por este extremo, ¿verdad? El radio, 0.2 metros, 2 gravedad, 2 por 9.81, vamos a verificarlo esto. Calculadora para verificar el valor. A ver, 2 por 9.81 por la diferencia de media por 0.4 raíz cuadrada, y eso entre 0.2, 14, justo. O sea, regreso para que exactamente, esto es, el nivel inicial era hasta acá. Para que este filo pase exactamente por acá, debe girar a una velocidad angular de 14 radianes por segundo. ¿Cuáles son las presiones máximas y mínimas en el fondo? Según Z se cumple como hidrostática. En el eje Z, cuando un cuerpo rota, se cumple la presión en el fondo, es la presión que hay acá, más P específico por la altura. ¿Qué altura tomaremos? Ya tenemos que H es igual a 0.4. Todo medida 0.8, el centro se encuentra a una distancia de 0.4, entonces la presión en el fondo sería igual, es específico, es específico por la altura, ¿no? 0.8 por punto 0.4. Luego, ¿qué más? ¿Cuál es la presión máxima y mínima en el fondo? Luego dice, ¿a qué velocidad angular la presión en el centro del fondo será nula? Entonces, para que la presión en el fondo sea nula, significa que este punto baja acá. Con lo cual, el valor de H ya estaría definido tal como lo he puesto acá, ¿no? 2 por 0.6, 1.2. Y aplicamos la fórmula nuevamente. H igual 2 por 0.6. Entonces, el, el valor de Y, igual omega cuadrado sobre 2G por X cuadrado. Esta formulita vamos a aplicar nuevamente. Omega cuadrado de 2G por X. Entonces, omega es 2G y entre X raíz cuadrada. ¿A qué velocidad real de la presión relativa en el centro será nula? Entonces, significa justo este caso, que el paraboloide ha recorrido todo esto de acá,
y tomamos como referencia en la altura 0.6. Tengo 0.6, entonces ve que todo esto debe haber bajado 0.6. ¿Y esto debe subir cuánto? Baja 0.6 y de acá sube 0.6. Por eso que ponen 1.2. Y con eso se calcula. O sea, vean acá la línea. Este punto bajó acá y esto ha subido la misma cantidad, 0.6, sube esta parte, no lo ha dibujado acá, 0.6. De tal manera de que de acá hasta el filo cuando toca, en teoría, hay 0.6 más 0.6, 1.2. 1.2 que corresponde a un radio de 0.2. Entonces usted verifica 1 entre 0.2 por raíz cuadrada de 2 por 9.81 por 1.2, 24.26 radianes por segundo. O sea, mientras más gira, mientras la velocidad aumenta, el nivel que hay entre la parte inferior y superior va a cambiar. Ya. Voy a dejar de compartir. Esto les voy a enviar. Una vez lo voy a enviar por si acaso para que lo tenga. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Vamos a ver. Lo voy a contar para que luego compartan. Yo sé que a veces algunos no tienen acceso. Mi enfoque ha sido macro en todos los ejercicios, no es lo usual, pero bueno, como estaban las diapositivas, les he explicado que también es válido, ¿no? Pero ya le acabo de enviar. Ahora voy a chequear esto. Voy a compartir nuevamente para que verifiquen. Voy a compartir para que vean. Ya, ahí pueden visualizar ustedes, ¿no? Cómo